Hola, éxito y bendiciones a todas las personas que se encuentren viendo mi lectura el día de hoy. Pues por acá me encuentro haciendo la lectura de Lin y Or. Vamos a ver qué mensaje le tienen los astros, señorita. Esperemos que todo sea más positivo que negativo y que las cosas vayan muy bien. Vamos a iniciar para ver qué mensaje le tienen los astros, señorita. Vamos a ver. 5 de basto, 3 de basto, 10 de basto al revés, 4 de copa, 5 de copa y 1 de oro. Me viene hablando la carta del trabajo, me viene hablando la carta de el empleo, me viene hablando la carta de los compromisos laborales. El 5 de bastos me viene hablando de responsabilidades, me viene hablando de cuando tienen un objetivo marcado para lograr. Me viene hablando de un esfuerzo grande para lograr grandes cosas. Me viene hablando de ambición por lograr objetivos. Me viene hablando de concluir un proyecto en la mejor forma y lograr las expectativas que se tiene pensado. Me viene hablando el 3 de bastos. El 3 de bastos es una carta que me habla del amor. Esta carta me viene hablando en positivo, sí, pero me viene hablando un 10 de bastos en negativo, o sea, al revés. ¿Qué es lo que me viene hablando? Que aquí hay sentimientos que están siendo callados, que están siendo ocultados. Me están hablando de que aquí hay un sentimiento que viene siendo, o sea, que está siendo callado. O sea, que no están ahorita en ese punto de demostrarlo. Veo aquí a una mujer blanca de pelo negro que podría ser Lin, y siento que ella es la que no está ahorita para demostrar lo que realmente puede estar sintiendo. ¿Por qué? Porque veo bastante confusión en cuanto a lo que viene sintiendo. Mira, si se ponen a ver, el 10 de bastos me sale al revés y el 3 de basto me sale al revés. O sea, ¿qué quiere decir? Que vienen los sentimientos, que los sentimientos están, pero que no son sentimientos que quieren ser demostrados. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. ¿Y dónde veo la confusión? En la persona volteada. Veo mucha confusión en cuanto a lo que Lin puede estar sintiendo. El 4 de copa me viene hablando de los caminos confusos. De los caminos confusos. ¿Por qué los caminos confusos? Me está hablando del tiempo, pero me está hablando de que está viendo por dónde agarrar. Me está hablando de que está viendo qué opción es la mejor. Me está hablando de que sus sentimientos y su mente están divididos. Me están hablando de que Lin, una cosa es lo que siente su corazoncito y otra cosa es lo que piensa su mente. Entonces me habla de división, me habla de una persona que está buscando la mejor respuesta para no causar un daño, aunque ella sabe que ya lo ha causado. Entonces, Lin no la siento tan estable. ¿Por qué? Porque siento en ella confusión, siento en ella que quiere tapar sentimientos para lograr un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es un inicio nuevo. El inicio nuevo quiere decir que Lin puede estar claramente pensando en iniciar su vida con otra persona o iniciar su vida con otro, pero sabiendo las consecuencias de lo que puede venir por esa decisión tomada. Entonces siento que Lin la tiene bastante difícil. Mira, todavía no me ha salido hoy. Apenas que me vienen saliendo los tres. Apenas, pero no me ha salido Or. Quiere decir que Lin y Or, a pesar que la podemos ver juntas, mentalmente y por decisión, ellas están un poco alejadas para tomar la mejor decisión y no seguir dando pasos en falso y no cometer grandes errores donde se puedan ver afectados en un caso como Fai y Yoko, que por no aceptar sus sentimientos a la hora de estar juntas donde estaban, fue muy complicado mantenerlo cuando la separaron. Entonces siento que Lin y Or no quieren cometer errores
no quieren cometer errores, quieren estar lo más segura posible sin hacerse daño. Entonces veo un 4 de espada aquí, y el 4 de espada me viene hablando de problemas en el camino. ¿Qué quiere decir? Que Lin no la tiene tan fácil como quisiéramos. Hay una persona en el medio que está exigiéndole, que le está exigiendo claridad, que le está exigiendo seriedad, que le está exigiendo su lugar. Veo a una persona alrededor de ella que está celosa, que está impotente, que siente molestia. Siento a una Or que puede estar sintiendo muchísima molestia. ¿Por qué? Porque está en búsqueda de exigir un lugar, está en búsqueda de exigir ese lugar que se merece. Siento que Or sabe, que ha esperado, que ha tenido la paciencia, que ha comprendido su desplante, que ha comprendido cuando se le ha querido acercar, que ha comprendido los escándalos, los errores. Entonces siento que Or está en un punto ahorita donde quiere exigir. ¿Por qué? Porque sencillamente ella ha estado en el lugar muchas veces que Lin ha querido que ella esté. Entonces siento que Or ahorita, más que una chica caprichosa, más que una chica que quiera que las cosas sean como ella dice, está exigiendo con toda propiedad, o sea, con todo derecho, está exigiendo que Lin tome la mejor decisión, o sea, que tome una decisión que sea válida para ambas, una decisión donde no solamente se vea perjudicada una. Entonces, ¿cómo no se puede ver perjudicada solamente una? Si Lin elegiría quedarse con Or. Sin embargo, veo 3 personas en un mismo campo. ¿Qué quiere decir? Que mientras que Lin esté aceptando a otra persona, a un tercero que vaya al pasado y vuelva del pasado cada vez que quiera y entre en su vida amorosa, personal y laboral como quiere, obviamente van a haber situaciones donde Or no se van a sentir contenta ni tranquila. Entonces, ¿qué es lo que quiere Or? Claridad. Entonces, me viene hablando un 11 de espada, un 6 de basto, un 11 de oro, un 7 de copa y un 2 de oro. Estoy clarita. Ese 11 de espada me viene hablando ya de una de ellas también. ¿Qué siento yo? Que Or, a pesar que es una niña dulce, dócil y tranquila, Or ahorita está en un punto donde quiere la mejor decisión para ambas, sea estar juntas, sea estar separadas. Entonces siento a Or bastante a la defensiva, siento a Or que a pesar que tiene una cercanía con Lin, o sea, le está exigiendo a Lin su lugar, o sea, le está exigiendo a Lin que ya, o sea, que ya le dé ese lugar que ella necesita y que se merece. Veo muchos obstáculos entre ellas dos. Veo a una Lin de este lado queriendo ir hacia donde está una Or. Mira, aquí está. Pero tengo un 6 aquí, mira. Así está. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo a una, ya, la carta van así. Veo a una Or estando a la defensiva, pero veo una Lin que a pesar de los problemas quiere ir hacia donde está una Or, pero a costa de cuánto tendría, o sea, cuánto tengo que sacrificar para, ¿me entiendes? Entonces, siento que Lin puede ir hacia donde está Or, sí, pero Or tiene que sacrificar, cuánto tiene que esperar, cuánto tiene que aceptar Or para poder tener cerca a Lin en el momento en que Lin también decide. Entonces, siento que Or, vamos a ver una Or bastante dócil, sí, pero bastante exigente. O sea, una Or exigiendo su lugar. Entonces siento que van a estar en mucha multitud, siento que van a estar en muchos eventos, la siento muy sólida en cuanto al trabajo, siento que van a tener como una reunión familiar, como una reunión donde van a haber muchas personas importantes para la vida de ella. Entonces siento a una Or que a pesar de
sentimientos encontrados, está dispuesta a aceptar una Lin, sí, pero sabiendo Lin que tiene que elegir en cualquier momento una decisión, o sea, tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Or, a pesar de que puede entender y puede siempre estar puede estar en el lugar que Lin quiere, Or también es un ser humano que merece y requiere atención, que también merece amor y que merece ser cuidada, valorada y que merece ser tratada como tiene que ser. Entonces siento que el sentimiento de Or hacia Lin es tan genuino, es tan real, que Or, a pesar de todo, sigue aceptando el descontrol que tiene Lin en cuanto a sus sentimientos, pero sabiendo Or muy bien que ya no puede seguir aceptando este tipo de situaciones porque se va a ver lastimada y afectada. Entonces siento que Or, en un punto muy estable, en un punto muy lógico, muy estable, Or está poniéndose como prioridad, aún aceptando las situaciones con Lin, pero está poniéndose como prioridad. ¿Por qué? Porque siempre ha puesto como prioridad a Lin, sí. Y eso le ha conllevado a tener que aceptar personas del pasado de Lin en su vida actual. Cuando ya se siente en una luna de miel, suelen pasar situaciones. Entonces siento que ahora está en un punto donde solo quiere que le den su lugar. 5 de oro, 10 de oro, 11 de basto al revés, 5 de espada, 10 de oro, 10 de espada, disculpen. ¿Qué pasa? Mira, el 5 de oro me viene hablando de mucho dinero, me viene hablando de personas con dinero alrededor de ella, con proyectos, queriendo darle proyectos a ella, pero veo a Lin en solitario también, veo a Lin estando en solitario. Entonces siento que vamos a ver bastantes cosas en solitarias también en estas chicas, en estas parejas. Siento que esta pareja también va a trabajar muchísimo en solitario. Y veo a un hombre aquí de cabeza que sabe muy bien que su tiempo ha llegado a su fin, pero sabe muy bien que a la hora de él llegar y entrar y salir cuando quiere, va a ser, mira, fácil para que me entiendan. Cuando él quiera entrar, va a entrar, y cuando él quiera salir, va a salir. Es un hombre que sabe muy bien que cuando él quiere entrar, entra. ¿Por qué? Porque sabe que mueve aún algún sentimiento en la vida de Lin. Sí, en la vida de Lin, porque no voy a decir en la vida de Or, porque no veo a Or o no siento a Or ahorita con otra persona. Siento a Or muy dada con Lin, siento a Or muy enamorada de Lin, siento a Or siendo Or con Lin, siento a Or dándole lo mejor de ella a Lin, siento a una Lin que le puede dar a Or sentimientos, pero no como Or los espera. ¿Por qué? Porque Lin está dividida. Lin está viendo entre lo que le conviene y entre lo que no, entre lo que es bueno para ella y entre lo que no. Entonces se los voy a poner de esta manera. Or puede ser la mejor opción para Lin ahorita, pero Lin, sabiendo muy bien lo que ella quiere, sabe que Or no es la persona idónea para construir lo que ella busca. Y no es porque no tenga dinero, no es porque no tenga la capacidad, no, sino porque sencillamente no es hombre. Entonces Lin es una mujer muy tradicional, donde obviamente la tradición le dice es que hombre nació para complementar a la mujer y la mujer al hombre. Entonces siento por estas cartas, por cómo van, siento que Lin en su momento va a tener una decisión, pero no va a tener la decisión que todos queremos. Y veo, mira, muchos problemas, veo muchos desacuerdos. Entonces siento que hay una de ellas que está bastante a la defensiva y siento que es Or. 3 de espada, mira, me salieron junticos.
me están saliendo juntos, me están hablando de lo bueno y de lo malo, me están hablando de cuando pueden estar en un buen punto y me están hablando cuando pueden estar en un mal punto. ¿Qué es lo que yo vengo viendo aquí? Que Lin y Or, a pesar de su química, a pesar de ser ella, Lin y Or son dos mujeres que se dejan llevar mucho por los problemas y se dejan llevar mucho por los éxitos. ¿Qué pasa? Que son dos muchachas que asumen y toman decisiones estando en los sentimientos incorrectos. ¿En qué sentido se los digo? Siempre dicen por ahí que uno no puede tomar decisiones ni muy molesto ni muy contento, que uno tiene que tomar decisiones en el momento indicado, cuando ya uno está quieto. ¿Qué es lo que pasa? Que Lin y Or, a pesar que hay una tercera persona que siempre está yendo y viniendo, Lin y Or saben manejar esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Lin o Or se dejan llevar por sus emociones, siempre tienden a estar bien, pero mal. La podemos ver muy dada, pero también la podemos ver muy separada. Entonces quedamos en un punto donde uno dice, por fin, están, no están, quieren, no quieren, están, no. Entonces, siento que la confusión de Lin en este proceso ha llevado a Or a tener que actuar de forma diferente o de otra forma para no ser afectada. O sea, para que Or no sea afectada, tiene que manejarse al punto en el que Lin le ha enseñado. Or es una niña con muchos sentimientos bonitos. Lin es una muchacha con sentimientos muy bonitos, pero Lin es una persona que tiene confusiones. Y Or es una chica que, a pesar que ha dado lo mejor, también tiene confusiones. ¿Por qué? Porque no sabe a lo que se está teniendo, no sabe si un día la quieren, otro día la aman, no sabe. O sea, Or está también perdiendo el oremos, el horizonte. Entonces siento que Or quiere estar en la mejor situación con Lin, pero Lin, lamentablemente, con el pensamiento que viene trayendo, no está dando lo mejor. Veo un 7 de oro, veo mucho éxito, veo muchos logros en ellas dos, veo muchísimos logros. Veo que lo que ellas están esperando desde el inicio, que fue lo que vi, siento que se le va a dar, siento que lo van a lograr. Siento que ellas van a llegar a estar en la cima donde ellas esperan estar. Pero también siento que Lin y Or, a nivel personal, son dos mujeres que le ha costado aceptar y asimilar que entre ellas puede pasar algo. Y más a Lin. O sea, Lin es una mujer o es una chica que aceptar que puede estar con otra chica o que puede estar con Or, en este caso, Lin le cuesta. Entonces, siento que Lin está llegando a un punto donde quiere que las cosas salgan bien, aún pudiendo ella elegir algo distinto. Ojo, quiere que le salgan bien, aún ella pudiendo elegir algo distinto. ¿Y qué es lo que puede elegir? Estar con un hombre, no precisamente con Or. Entonces, siento a Lin en una zona muy confusa ahorita. Y lo peor es que se está llevando a la pobre Or entre los pies. Entonces, mira, me sale un 2 de basto, un 1 de copa al revés, 6 de copa al revés, 6 de espada al revés, 12 de basto al frente y 12 de espada al revés. Imagínate esto. Dos pensamientos, mira esto. Es una persona, o sea, esta puede ser Lin, es una persona que un día quiere estar, otro día no, que un día siente, otro día no, que un día ama, que otro día no, que las oportunidades para estas dos chicas para estar en conjunto por ahorita no la veo en ese inicio por ahorita. Siento que Lin tiene que despejar muchas dudas. Siento que el tiempo se le está agotando. ¿Por qué lo digo? Porque veo muchas decisiones tomadas en negativo. ¿Y en negativo qué puede ser? Que Or elija estar con otra persona. Sí, siento que Or puede estar y puede empezar a sentir que puede salir con otras personas. ¿Por qué? Porque sencillamente Lin no le está proporcionando lo que ella quiere escuchar. Entonces siento que Or puede estar saliendo con otra persona, y también siento que puede ser caballero, o sea, que puede ser un hombre.
Siento ahora que puede salir con un hombre. Siento ahora que ya está cansada, que está exhausta de esperar. Y siento que puede salir con un hombre, no con una mujer. Oh, mira, veo bastante estabilidad laboral, pero no sentimental. Y siento que en los caminos ella van a lograr muchas cosas, pero siento que a nivel personal puede afectar un poco a nivel laboral. ¿Por qué? Porque se pueden ver las diferencias en el sentido de que no estén tan cerca, no estén tan juntas, no estén conviviendo ni expresando las cosas como deberían. Siento que ahí van a haber personas alrededor de ella, personas que van a poner como, personas, mira, de mucho poder, que van a poner como pañitos de agua tibia como para que no, la cosa no agarre por otro lado. O sea, siento que hay personas que van a ponerle pañito a la situación para que esto no agarre por otro lado y no se vea el sentir de ambas, no se vea que Lynn está ahorita en una inseguridad por completo, no lo está haciendo por maldad. Lynn no lo está haciendo por maldad, Lynn lo está haciendo porque de verdad tiene la inseguridad, porque Lynn está eligiendo entre lo que debe y lo que puede. Entonces tenemos que entender que Lynn no lo hace por maldad. Lynn tiene sentimientos hacia Or porque ahí se vio. Pero Lynn, vuelvo y repito, es una chica tradicional que cumple los mandamientos. Entonces puede querer estar mucho con Or, puede amar mucho a Or y puede querer tener todo con Or, pero sí su creencia, su ser, ella va, o sea, lo que ella siente, su cultura, no sé cómo explicarlo, va en contra de este formato. Ella lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces siento que Lynn es mucho de llevar patrones y siento que Or se mantiene en un solo pensamiento. Siento que Or, si Lynn no se activa, Or puede buscar a otra persona. Me están hablando del 1 de espada. El 1 de espada me habla de firmeza y me sale ese 7 de bastos, que es un pensamiento cuidadito, y Or no es la que se termina cansando y da el batacazo y está con otra persona o sale con otra persona. Y me sale el 1 de bastos. El 1 de bastos me viene hablando de nuevos inicios en el punto laboral, sí, pero también me viene hablando de nuevos inicios en el punto sentimental. Entonces por eso también le digo, es que hay que tener mucho cuidado, porque Or puede ser la que dé el batacazo y sea la que empiece a salir con alguien, y sea hombre, no mujer, hombre. Y el 6 de oro me está hablando de nuevos comienzos, pero me hablan de que los comienzos entre ellas pueden ser también por separado. ¿Por qué? Porque siento que Or se ha cansado de la inestabilidad de Lynn y está buscando de comenzar por fuera o lejano de ella nueva, o sea, está empezando a buscar o a tener nuevas expectativas y nuevas oportunidades. Entonces el resumen de esta lectura: siento a una Lynn que está entre sí y no por la situación o los sentimientos encontrados que tiene hacia una persona de su pasado, que es hombre. Aún ella tiene esa confusión, y siento una Or que se ha cansado, siento una Or que sabe que ha dado todo lo mejor para que Lynn sienta que ella es la persona indicada, pero también veo a Lynn eligiendo entre lo que debe y lo que puede. Entonces no es para juzgar a Lynn, no es para uno decir no, sino que Lynn está haciendo lo que su corazón le está lo que su corazón le está mandando. Estoy quedando aquí como payasa. Lo que su corazón le está mandando. Entonces Lynn siente una atracción por Or, sí, ahí se ve. Lynn le gusta Or, sí, ahí se ve. Lynn siente amor por Or, sí, ahí se ve. Viceversa también. Pero Or ya se está cansando y siento que Or va a agarrar la oportunidad de estar con otra persona, y veo que es chico, no veo que es niña.
siento que es un chico. Entonces, vamos a ver qué sigue pasando entre este distanciamiento, a pesar que se ven juntas, pero distanciamiento sentimentalmente por no aceptar, por no entender, por no escuchar y por no dar el lugar. O sea, tenemos a una Lynn que está luchando contra aceptar lo que siente por hoy y elegir esa opción a pesar de los inconvenientes. Y tenemos a una Lynn luchando contra un sentimiento del pasado que sabe muy bien que no es lo que ella desea por completo, pero que es lo que le conviene a futuro. Y tenemos a una Or que da todo por Lynn, que quiere estar con Lynn, que se la juega toda por Lynn, pero que está cansada de la situación está cansada del lugar que Lynn siempre le está dando y en el cual siempre se tiene que mantener en el momento en que le quiere. Y tenemos a una Or que está decidiendo ya en un punto clave y seguro en tener que seguir su vida mucho más allá de lo que pueda sentir por Lynn. Entonces, tenemos a una Or que a pesar de ser condicionada por las actitudes de Lynn, sigue aguantando, pero que también se quiere dar a valorar, se quiere dar a querer y está pensando en otras opciones. Entonces es válido para ambos. O sea, es válido para Or, pero también es válido para Lynn querer proyectarse desde otro punto de vista. Entonces es una lectura bastante compleja, pero que puede tener solución, sí, porque todo depende en lo que Lynn decida. No es por Or, porque Or está aún ahí, pero es más Lynn la que tiene que decidir. Entonces es bastante complejo. Espero que les guste mi lectura, espero no haber sido tan dura o no haber sido tan clara o no haber sido tan confusa. Vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a suscribirnos, vamos a seguir creciendo, muchachos. Muchas gracias a todas las personas que se mantienen, muchas gracias a todas las personas que siguen aquí conmigo, que siguen en este camino. Gracias a todos. El día de mañana tengo en vivo en TikTok a las 7 de la noche. Por favor, los espero por allá. Quiero aclarar varios punticos. Y bueno, nada, vamos a seguir dándole duro. Comentar, darle like, link, o sea, dale así. Comentar, dale así. Compartir y suscribirse. Sí, entonces, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chao, 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 chao.